Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos los que se conectan. Saludos por acá a ver a quién. A Guillermo Mestas. Saludos a todos los que se A Guillermo Mestas, Arturo Pérez de Tepalcates, de San Cristóbal, Antonio Peto. ¿Quién más? A Sonia Díaz. Ella me escribe, si no me equivoco, de allá de West Palm Beach, Florida, de San Cristóbal de las Casas. Y bueno, a todos los que se conectan, Chilpancingo Guerrero. Vamos a levantar esto aquí. Saludos a todos los que se conectan de Colorado, Sonora, Lupita Hermosillo, de Jalapa, Veracruz, Osvaldo Nadal, un abrazo hasta Mendoza, Argentina. Saludos, Osvaldo. Espero que te comportes hoy. Por favor, De Chilpancingo Guerrero, ya les había dicho. Saludos a todos. A todos y cada uno de los que se conectan. Saludos. Ari García. Hola, Ari. Saludos, colega. A Blanca Sánchez también saludos. Desde San Diego. Saludos, Blanca. Roberto Molina, saludos. Bueno, a todos y cada uno. Yoyis Mora. Saludos, Laura Reina. Desde Morelos, Yoyis Mora nos escribe. Desde Torreón, Coahuila, Sara Esperanza. Y bueno, todos y cada uno de los que se conectan. De Agua Prieta, Sonora, Luis Carlos Urquijo Martínez. Nancy Heréndira Galván García, saludos desde Querétaro. Bueno, pues saludos a todos y cada uno de los que se conectan. Bueno, pues, miren, Jonathan Ochoa. Hola, Jonathan, un gusto saber de ti. Yo creo que ya he estado conectado, pero no me he dado cuenta. Jonathan, saludos hasta Cusco, Perú. Saludos a mi amigo Jonathan. Bueno, pues es un placer para mí estar conectado como todos los martes, a veces a las 6. Hola, Blanquita, un abrazo, mi querida amiga Blanca Salazar Gutiérrez. Un saludo, mi querida Blanca. De Tuxtla Gutiérrez también. Y por cierto, hablando de Tuxtla Gutiérrez, ahorita que me escribió una persona de Tuxtla Gutiérrez, déjeme ver. Así, Luis Guillén, del grupo Árbol de Vida de Tuxtla Gutiérrez. Iba a estar este fin de semana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero se les atoró el chamaco. Y bueno, pues se canceló el compartimiento y vamos a estar este fin de semana. Ya no vamos a estar ahí este fin de semana, pero bueno, ya después les informaremos dónde más vamos a estar. Julieta Quiroz, que nos escribe de Oaxaca. Adrián La Parra, Sara Barreto, Irving Villamil Alcántara, desde Puebla, Irving. Un fuerte abrazo, Irving. Gracias por todo lo que nos enseña. No, yo no les enseño nada, ustedes ya lo tienen ahí integrado, pero está en su inconsciente. Por eso cuando a veces, como decimos, nos cae el 20 o hay insight, como decimos los psicólogos, eso quiere decir que ya estaba aquí, integrado. Por eso lo pueden ver, porque ya lo tenían dentro de ustedes. Cuando no está dentro de nosotros tenemos que vivirlo y experimentarlo. Pero cuando ya lo tenemos en forma de conocimiento y de sabiduría, bueno, pues aparece. Nos escriben de Gómez Palacios, Durango. ¿Quién? A ver, déjeme bien. Roberto Medrano. Laura Reina del grupo Camino a la Luz de Saltillo. Antonio Prieto. Yo esperando la fecha de Tuxtla. Pues sí, estoy esperando la fecha de Tuxtla y hoy en la mañana, en la tarde me lo cancelaron. El compartimiento, bueno, ya será para la próxima. Nancy Rivera.
Mañana la escucha Nancy Rivera. Antonio Prieto, bueno, ya están, queda de Tuxtla, que ya se les desquebrajó el corazón, porque no vamos a estar por allá. Pues no, no vamos a estar, pero ya estaremos en otra ocasión. Y bueno, pues saludos. No, acuérdense que nos salvamos salvando a otros. Y yo lo que hago, lo hago para salvarme yo. Eso, que les quede claro. No podemos estar asumiendo una actitud arrogante y soberbia de que yo te enseño, tú aprendes. No, yo he aprendido mucho de ustedes y se los agradezco. De todos y cada uno de ustedes he aprendido. Todo lo he aprendido. Y lo que ya traía yo integrado, como les mencionaba, pues ustedes me han hecho recordarlo. Y bueno, pues saludos a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, después de unas semanas de mucho trabajo, de muchas cosas que hacer, de algunas cuestiones que se me ponen enfrente y que me han llevado. Hola Héctor, saludos Héctor Cisneros, Blanca González, saludos. Ana Mora, que nos escribe desde Dallas, Texas. ¿Qué es el autismo en niños? Bueno, eso ya hablaremos después, dentro de las problemáticas para niños. Porque hablar específicamente de un problema, vamos a hablar de autismo. Y entonces después me van a decir los que tienen hijos con síndrome de Down, no les hablo de síndrome de Down. Y luego nos van a escribir los que tienen. Se les extraña por acá en Perú, Grupo Nuevo Huaycán. Sí, ya pronto vamos a estar por allá por Perú, primero Dios, allá estaremos. ¿De qué me voy a salvar? De mí mismo, de mi ego, de mi sombra, del programa con el que fuimos programados y que a veces no nos gusta. De eso nos tenemos que salvar, de mí mismo. Porque si ustedes me hubiesen conocido hace 25, pues más, como unos 30 años, más o menos, no se hubieran dado cuenta quién era. No tienen ni la menor idea de lo que era yo, un hombre depresivo. Luis Vaca, un fuerte abrazo, querido sobrino. Abrazo. Aida Montoya, solo por hoy. Araceli Favela Hernández, saludos. Entonces, un hombre depresivo, que nadie confiaba en él, un hombre lleno de miedo, muy frustrado porque tenía muchos arranques de ira. Entonces, de mí me tengo que salvar, de aquel que fui, y que ya no tiene cabida en mí. Pero para que no tenga cabida en mí, tengo que convertirme en lo que quiero ser y no en el que fui. A lo mejor ustedes no se han puesto a pensar, ¿realmente yo soy yo? ¿O soy el que otros quisieron que yo fuera? Y bueno, ahí está la pregunta. ¿Alguna dinámica de rescatar al niño interior? No, no rescates al niño interior, el niño ya está bien. El que está sufriendo eres tú, no tu niño interior. A lo mejor no han entendido cuando dicen el rescate del niño interior, no es que vamos a rescatar al niño interior. El niño interior te va a rescatar a ti. A ti es el que va a rescatar, no tú al niño interior. Por eso muchos se la pasan con lo del niño interior, el niño interior, y no pasan de ser niños eternos. No es así. Salvémonos de nosotros mismos, exacto. Y que a veces creemos que es la suegra, el suegro, el cuñado, la cuñada, el hermano, la hermana, el sobrino, la sobrina. A veces pensamos que es el padre, la madre, el hijo, la hija, y no. El problema somos nosotros. Nosotros hemos creado lo que estamos viviendo. Lo aceptes o no lo aceptes, nosotros lo hemos creado. Y nosotros lo creamos desde una inconsciencia. ¿De cuál es la importancia de un poder superior? Me escriben Claros Nati desde Bolivia. Pues nada más, él va a tener el poder que tú no tienes.
Él te va a dar la fuerza que tú no tienes. Él te va a dar, lo voy a decir así, estas palabras son para mi amiga Claros Nati de Bolivia. Ese poder superior te va a dar la fuerza que tus flacas fuerzas no pudieron hacer. Él te va a dar el poder que tu anémico poder, con tu anémico poder no pudiste hacer. Él te va a dar la confianza que tú no tienes. Él te va a dar la certeza absoluta de que va a suceder y que tú siempre no tuviste, siempre dudaste. Para eso sirve ese poder superior. Y no el que te enseñaron tu padre o tu madre. No. No, porque ese les funcionó a ellos, a ti no. Todos son enemigos. Así es. ¿Quién escribió eso? Nena Díaz, así es, Nena Díaz. Y bueno, aquí tenemos, no soy yo, eres tú, la clásica, exactamente. ¿Cómo se renuncia a una conducta placentera? ¿Cómo se renuncia? Cuando estés preparado, cuando estés dispuesto. Es cuando se renuncia. Me estás hablando de sexto paso. Pero bueno, vamos a continuar, ¿qué les parece con lo que estábamos mirando en los últimos martes? El primer martes, hace 15 días, si no me equivoco, dices tú, ¿cómo me reintegro a la sociedad? Ya lo estás haciendo desde el momento que estás escribiendo, ya eres parte del todo. Ya eres parte de la sociedad. Más bien, ¿qué lugar quieres ocupar en la sociedad? ¿Quieres ser vida o quieres seguir siendo un virus? Entonces, pregúntate, ¿quieres ser vida para la sociedad o quieres ser virus? ¿Qué calidad de ser humano quieres ser? Y bueno, si quieres ser por ejemplo, en AA, un miembro de calidad, necesitas elevar tu valía, tu valor como ser humano, y eso solamente lo encuentras elevando tu valor con acciones, Gracias, Kiko Cruz, igualmente, bendiciones para ti. Y les decía que hace 15 días vimos el tema resentimientos. Doctor, ¿cómo sabré si estoy lista para divorciarme del alcohólico? Desde el momento en que pasó por tu cabeza ya estás lista. Nada más es cosa de que lo lleves a cabo, tarde o temprano. Tarde o temprano. Y bueno, hablamos de resentimientos. Hablamos de por qué nos resentimos. Sí lo conozco y fue un gran maestro, José Luis Parisé, pero desafortunadamente sus acciones, sus actitudes y su soberbia me alejaron de él, y muchos se alejaron de él, porque pues no tengo por qué decirlo yo, investígalo tú. Entonces, les decía que investígalo tú, inclusive porque otros maestros se alejaron de él, inclusive sus mismos maestros. Investígalo. Alejandro Lavandosa. Y entonces vimos que el resentimiento es una especie como de mecanismo de defensa que usamos para no sentir dolor. Vimos que del resentimiento es un mecanismo de defensa para no llenarnos de culpa, de miedo y de vergüenza. Pues, ¿qué opino de que los niños regresen a la escuela? Pues que regresen. ¿Cómo que qué? Pues que regresen, que no se dan cuenta. Ajá. Bueno, ya mejor me quedé callado. Ya eso ya lo hablamos mucho tiempo, el año pasado, y ya.
Un saludo a mi querido Juan Ávila, mi queridísimo Juan, un fuerte abrazo, saludos. Socorro también, Socorro Vergara, saludos. Y entonces les decía, ya no voy a leer lo que me están escribiendo. El resentimiento te enfermó el cuerpo, Ani Delgado, sí, porque vivir con odio y resentimiento y cargar el odio y el resentimiento mucho tiempo en nuestro alma. No, abrazos, Ilse, un abrazo, mi querida Ilse. Hace que ese campo vibratorio, ese campo energético, nos enferme. Y generalmente las enfermedades que más surgen por resentimiento y odio es el cáncer. Entonces, pues, ahí se los dejo de tarea. Les decía que el resentimiento, hay otras más, como la artritis y otras más, ya no digo cuáles más. Entonces, por eso, el enfermo le encanta resentirse. Entonces, el resentimiento lo usa como un mecanismo de defensa. Eso fue lo que vimos hace 15 días, que es un mecanismo de defensa para no llenarnos de dolor y de culpa de lo miserables que hemos sido. Por eso les mencionaba que las personas, entre más resentidas estén, sí, Ani Delgado, te entiendo, te comprendo. Ajá. Pero bueno, puedes erradicarlo, aprendiendo a amarte y amar a los que te rodean. El resentimiento solamente lo tienen las personas enfermas. Porque las personas enfermas no sabemos amar. Y las personas que no sabemos amar somos aquellas que nos resentimos. Ajá. Eso estuvimos hablando. Y además nos dimos cuenta de por qué el resentimiento lo usamos como un mecanismo de defensa. Vimos las 5 causas por las cuales, no me acuerdo, son 5 o 4, por las cuales el enfermo no le conviene perdonar. No, eso fue después. Pero lo que sí vimos es que el resentimiento aparece en el lugar y con las personas a quienes nosotros más hemos dañado. Con quien más resentido estés, es la persona que más has dañado. Eso fue lo que vimos. Ahora les voy a decir algo. Después vimos que era lo que eliminaba el resentimiento y fue cuando hablamos de perdón. Y el perdón quedamos que hay tenemos que perdonar. Primero tenemos que perdonar a Dios. Ese perdón a Dios es, voy a perdonar a Dios, al Dios que me enseñaron. Voy a perdonar a Dios, a ese concepto de Dios que me inculcaron, en el que yo creí y con él me enojé. Pero en realidad ese Dios le funcionó a aquellos que me lo enseñaron. A mi papá, a mi mamá, a mi abuela, a mi abuelo, en fin. A ellos les funcionó ese Dios, a mí no me funciona ese Dios. Entonces tengo que cambiar el concepto, pero para cambiar el concepto tengo que perdonar ese concepto de Dios que a mí me enseñaron. Jania García, saludos. Primero es a Dios. Después tengo que perdonarme a mí. Pero para perdonarme a mí, primero tengo que perdonar mi pasado. ¿Y cómo perdono mi pasado? Haciendo un recuento de todo lo que hice en el pasado.
a través de que yo me pongo a escribir de manera minucioso un inventario moral, pero minucioso, me estoy perdonando a mí. Porque empiezo a entender, al conocer mi enfermedad del alma, lo que hice, por qué lo hice, que no fueron más que un resultado de mi pobreza espiritual. ¿Cómo me perdono a mí? De una manera muy sencilla. No hay maldad en el ser humano. Eso que nos quede claro. No hay maldad en el ser humano. El ser humano no es malo. Y es que en realidad el ser humano no es malo. Simplemente somos niños heridos en nuestro interior. Somos niños heridos que hay en nuestro interior. Somos personas resultado de las heridas con las que crecimos. Y te vas a dar cuenta mientras estás escribiendo ese cuarto paso de manera minuciosa. Cuando escribes lo que te piden de tu instinto social, cuando escribes de lo que te piden de tu instinto material, o cuando escribes lo que te piden de tu instinto sexual y emocional. Ahí te vas dando cuenta que no eres una mala persona, solo eres una persona con muchas carencias y una persona ignorante. Mucho de lo que hacemos, lo hacemos por ignorancia. Mucho de lo que hacemos, lo hacemos por la inconsciencia. Porque si hubiésemos sabido a dónde íbamos a parar, no lo hacemos. Sí, efectivamente. Lo que hacemos, no lo hacemos con plenitud de conciencia. No lo hacemos con premeditación, alevosía y ventaja. No lo hacemos con conocimiento de causa. No, simple y sencillamente lo hicimos y creímos que era lo correcto. Creímos que así era el juego de la vida. Por eso lo hicimos. Y cuando entiendes eso, entonces te perdonas a ti mismo. Cuando en el quinto paso todo eso lo comentas con otro ser humano, y ese ser humano te libera de la culpa a través de darte una explicación, pero ya no a través de tu conocimiento porque has aprendido sobre tu enfermedad, sino a través de lo que él te explica y te libera de la culpa a través de escucharte y darte una explicación de lo que hiciste y por qué lo hiciste. Es entonces ahí cuando la persona se perdona su pasado. Perdona a Dios, perdona a nosotros mismos y perdonar nuestro pasado. Y después de habernos perdonado nuestro pasado, ahora sí, nos vamos con los demás. Y con los demás, que es perdonar a los demás, los entendemos y los comprendemos, porque nos damos cuenta que ellos, en su infancia, más bien, que ellos, su comportamiento, tiene un origen en su infancia. Y cuando vemos la historia de cada ser humano, descubrimos que son seres humanos heridos, que son seres humanos con muchas carencias, y que lo que hicieron con nosotros, por muy doloroso, perverso, pecaminoso que haya sido su comportamiento con nosotros, jamás lo hicieron para lastimarnos. Ellos, al igual que nosotros, creyeron que así era el juego de la vida, que así tenía que ser. Claro, no va a faltar quien me diga, bueno, pero ¿no le parece que con esa actitud es como estarlos justificando? ¿Cuál es el estado mental? Ninguno. Ninguno.
Tenemos que ser presencia, y presencia significa esencia en el presente, Verseins. La mente solamente se usa cuando la necesitamos, y cuando ya no la necesitamos, tiene que estar en reposo. Y bueno, recordando como ahorita, que necesito recordar. Entonces, cuando descubrimos que todos los seres humanos tienen razones de sobra para ser lo que son, para vivir lo que vivieron, para decidir lo que decidieron, y que a nosotros tal vez nos lastimó, pero que vemos qué hay detrás de su historia, entonces hay comprensión. La comprensión nos lleva a la compasión, y la compasión nos lleva a la aceptación, y la aceptación nos lleva al perdón. Nos damos cuenta que nadie actuó para lastimarnos. Nos damos cuenta que lo que la gente hizo es porque era lo que sabía hacer, de acuerdo a sus carencias, de acuerdo a lo que ellos tuvieron. Y entonces vimos resentimiento y después vimos perdón. Y hoy vamos a ver lo que es la última parte. Cómo reparar esos daños de aquellas personas quien yo lastimé. Porque hoy comprendo que si yo me resentí con ellos es porque no quería ver lo que yo les hice a ellos. Que ahora comprendemos, si yo me resentí con mi padre, es porque como hijo provoqué daños físicos, mentales y espirituales. Si yo me resentí con mi pareja o mi expareja, fue porque no quise ver la miseria que como pareja yo ofrecí a ese ser humano. Porque si yo me resentí con los hijos, es porque yo fui miserable con los hijos y prefiero resentirme que ver mi miseria. Con quien tú te resientas has dañado. ¿Y cómo hemos dañado? Física, mental y espiritualmente. Por ejemplo, ¿y cómo dañamos físicamente? ¿Cómo dañamos físicamente? Muy buena pregunta. ¿Alguna vez empujaste a aquella persona con la cual tú te resentiste? ¿La empujaste? ¿La jalaste? ¿La aventaste? ¿La golpeaste? ¿La maltrataste? ¿Lo hiciste? Esos son daños físicos. ¿Dejaste sin comer alguna vez a tus hijos por tu negligencia? Esos son daños físicos. ¿Alguna vez obligaste a una persona enferma? ¿Alguna vez obligaste a una persona enferma a que se cuidara a sí mismo? ¿Alguna vez lo hiciste? Por ejemplo, ¿obligaste a caminar a aquel que no podía? ¿Alguna vez jugando fútbol y con toda intención golpeaste a alguien? Esos son daños. Esos son daños. Y esos daños son daños físicos. Obligaste sexualmente, más bien obligaste a tener relaciones sexuales a tu pareja y ella no quería. Esos son daños físicos. ¿Alguna vez infligiste dolor sin que fuera un acuerdo con la pareja durante las relaciones sexuales? Eso es daño físico. ¿Alguna vez castigaste sexualmente a la pareja solo porque no cumplió tus caprichos egoístas y dejaste a la pareja sin tener actividad sexual?
Y algunas hasta... Y aparte de que lo seduciste y no cubriste la necesidad, son daños físicos. Golpeaste a los hijos, son daños físicos. Entonces, como se habrán dado cuenta, pues tenemos muchos daños físicos. Tenemos muchos daños físicos. Anótalos. Anota todos los daños físicos, pero no sin antes haberte eliminado los resentimientos al ver el pasado de los demás. Con los animalitos no se repara daños, Nancy Rivera, por favor. Estamos hablando de seres humanos. Primero que lo hagan con humanos y después lo hacen con los animales. Y sí se puede hacer, pero hoy estamos hablando de humanos. O a menos que digas al buey de mi marido, a la bestia de mi esposa, a los insectos de mis hijos, a la cucaracha de mi suegra. Y cuando el marido no cumple con el sexo por su alcoholismo y su falta de erección, esos son daños físicos. Son daños físicos porque además no te permiten que tú cubras tu necesidad sexual. Ahorita vemos con los que ya fallecieron. Luego nos vamos con los daños mentales. Y los daños mentales son... Los daños mentales son los siguientes. Alguna vez por tu comportamiento, por tu actitud egoísta, por tu neurosis, por tu alcoholismo, por tu adicción, por tu dependencia, por tus apegos, por tu codependencia, provocaste en los demás odio, provocaste angustia, frustración, resentimiento. Alguna vez por tu comportamiento, ay Laurita, un abrazo a Laurita, por tu resentimiento, más bien por tu comportamiento egoísta, les diste el pretexto a los demás para que se resintieran contigo. Por ejemplo, Jessica Pedrosa, entraste tarde y ese comentario ya está fuera de lugar porque ya hablamos del resentimiento y hoy día estamos hablando de reparar daños de lo que nosotros hicimos. Por ejemplo, por tu comportamiento egoísta, que generaste celos o despertaste la obsesión de otra persona enferma. Por ejemplo, es que es una mujer, estaba loca y celosa, sí, pero tú la escogiste. Y luego tu putañero. De sus celos ella se tendrá que hacer cargo de los daños que provocó con sus celos. Pero tú tienes que reparar los daños que provocaste por andar de alegre, florido y carnavalero. Entonces, tú te vas a hacer cargo de lo que tú hiciste. Lo que ella hizo, ese es problema de ella. Y ahorita, a ver, los que se sientan víctimas ya ni me escriban, porque ahorita ya no estamos en la etapa de que se sienten víctimas. ¿Sabes qué hago? Porque me criticaron, porque me hicieron, porque no. Ya no. Por eso les dije, este es un proceso de 3. Ya hablamos de resentimiento. Ya hablamos de perdón. Y ahora estamos hablando de lo que tú hiciste a los demás.
Ay, sí, pero es que él me hizo así y yo le hice así. Bueno, lo que hicieron así los demás, ese es problema de ellos, que ellos lo resuelvan. Tú te vas a hacer cargo de lo que tú hiciste. Aunque haya sido así, aunque haya sido así, aunque haya sido así, así, pequeñito. De eso te vas a hacer cargo. Eso es lo que te va a hacer cargo tú. Así es que las víctimas falsas, porque somos víctimas falsas, porque es en esta parte del programa donde las víctimas falsas se hacen responsables de su vida. Entonces, ¿cuáles son los daños mentales? Todo aquello que tú provocaste por tu comportamiento egoísta, obsesivo y compulsivo, y provocaste en los demás odio, miedo, resentimiento, angustia, frustración. Por ejemplo, ¿no? Prometiste y no cumpliste. Y provocaste frustración, decepción a esas personas. Esos son daños mentales. Esos son daños mentales. Entonces, yo les sugiero, porque así es, cuando ya se escriben daños, ya no se vale escribir, una vez que mi mamá me pegó, yo le hice, no. Omite que tu madre te golpeó. No podemos, a estas alturas del camino espiritual, no podemos justificar un acto propio a través del comportamiento de los demás. No se vale. Porque además el marido que hizo lo que hizo, la esposa que hizo lo que hizo, usted la eligió. ¿Ya se le olvidó? Porque además tenemos que ver bien el contexto. Y necesitamos darnos cuenta la verdad del contexto en el que estamos. Verdaderamente, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho o dejado de hacer y que por lo que hicimos o dejamos de hacer lastimamos a otros seres humanos? Entonces, ese es el punto de referencia ahorita. Es el punto de referencia ahorita de los daños mentales. Ahora vámonos, vámonos con los daños espirituales. ¿Cuáles son los daños espirituales? Cuando lastimamos la esencia de las personas. ¿Y cuáles son estas? ¿Alguna vez te burlaste, ridiculizaste, juzgaste, fuiste irónico, sarcástico, con la esencia de los demás? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Te burlaste, juzgaste o lastimaste a tu madre, a tu padre, a tu pareja, a tus hijos por su religión y cómo la llevaban. Esos son daños mentales. Esos son daños mentales. Alguna vez, perdón, espirituales.
¿Alguna vez juzgaste, tachaste, te burlaste o ridiculizaste a esa persona por su manera de vestir, por su preferencia política, por sus gustos deportivos, por su cultura, por sus costumbres, por su profesión o oficio? Esos son daños espirituales. Te burlaste, juzgaste, censuraste a los demás por su manera de vestir, por su manera de arreglarse, por su arreglo, por su físico, por alguna deficiencia física o diferencia física. ¿Lo hiciste? Esos son daños espirituales. ¿Lo hiciste? Esos son daños espirituales. ¿Alguna vez ridiculizaste, juzgaste o fuiste muy severo con esa persona por su ignorancia y por sus conocimientos o por su desconocimiento? Esos son daños espirituales. Esos son daños espirituales. ¿Te burlaste de su religión? Esos son daños espirituales. ¿Te burlaste de su enfermedad, alcoholismo, drogadicción, dependencia, codependencia, neurosis? ¿Humillaste, ridiculizaste, censuraste su enfermedad, sus estados depresivos, su ansiedad, su apego? ¿Ridiculizaste, juzgaste o fuiste muy severo? ¿Humillaste a la persona por el comportamiento, los defectos de su padre y de su madre? Esos son daños espirituales. Y ahorita sí nos vamos con lo que dijo Nancy Rivera. Golpeaste, maltrataste a la mascota de esa persona, o aunque no fueran sus mascotas, fuera un animal que sabías tú que a él le dolía lo que iba a ver. Esos son daños espirituales. Exactamente. O sea, todo eso lo hiciste, son daños espirituales. ¿Ahora te das cuenta por qué te convenía resentirte? ¿Ahora te das cuenta por qué te convenía resentirte para no ver todo lo que tú hiciste? Ahora te das cuenta por qué tu espíritu vacío, seco, agarró el resentimiento para no ver lo que tú has hecho. Ahora lo entiendes. Y bueno, ahí están los daños. Y si quieres empezar a liberarte de ellos, empieza por ser honesto contigo, súbete a la tribuna y empieza a hablar de eso que hiciste. Pero te quiero agregar algo. Todos esos daños físicos, mentales y espirituales que hiciste cuando llegaste a una agrupación o antes de que llegaras a una agrupación, pesan y duelen mucho. Pero te diré algo, todo eso que hiciste ya estando en una agrupación se multiplica por 2. Se multiplica por 2. ¿Por qué? Pues porque se supone que usted llegó a practicar un programa y a ser diferente. Por eso. Porque se supone que ahorita usted ya tiene conciencia y no se vale que usted esté censurando,
¿Saben que hay gente que censura muy severamente a las personas solo porque un día se practicaron un legrado? ¿Y tú quién eres para juzgar a esa persona? ¿Tú qué sabes lo que pasaba por su cabeza, lo que vivía y en qué condiciones se encontraba? ¿Tú qué sabes? ¿Tú quién eres para juzgar a esos dos que viven un amaciato? ¿Tú quién eres para juzgarlos? ¿Tú quién eres para estar cuidándole las nalgas a tus compañeras o el pájaro a tus compañeros? ¿Tú quién eres? Y que además a sus espaldas hables eso. Cuando lo hiciste antes de llegar a una agrupación, está bien, son daños, se tomarán en cuenta. Pero cuando lo haces ya estando en una agrupación, cuando ya estás en una agrupación y juzgas y tratas severamente a esas personas, ¿tú quién eres para etiquetar a los demás? Y lo peor de todo es que no lo haces con la intención de que crean conciencia, lo haces para menospreciarlos. No lo haces para que crean conciencia. Esos son daños espirituales. Y esos daños que se hacen, o mentales o físicos que se hacen, ya estando en una agrupación, eso es como duele. Jorge Procopio, sí, nada mejor que un grupo para dejar de beber. Y más de lo que tú crees. No nada más vas a dejar de beber. Entonces, ahora ya estás consciente de cómo se daña uno más. Cómo se daña físicamente, cómo se daña a los demás mentalmente y cómo se daña a los demás espiritualmente. Ahora tienes que hablarlos. Así como te subiste a la tribuna y te pusiste a hablar de lo que te hicieron en tu infancia para justificar tu papel de víctima falsa. Porque si te diste cuenta, hablaste de cuestiones del pasado. Y eso es ser víctima falsa. Y si hablas de lo que te está pasando hoy o te están haciendo hoy, la respuesta es tan sencilla: ¿qué haces ahí? Por eso les digo que somos víctimas falsas. Pues así como te subiste a la tribuna a hablar de lo que dizque te hicieron por víctima, ahora te vas a subir a decirles lo que tú les hiciste. Cómo te ridiculizaste a tu madre por su música, a tu padre por sus películas, por su música, por sus preferencias políticas, deportivas, por la religión que ellos practican. Esos son daños espirituales. Súbete a hablar de eso. Súbete a hablar de la manera como los robaste, diciéndoles que ibas a la escuela y ni siquiera fuiste, y te gastabas las colegiaturas, o ni siquiera aprovechabas la oportunidad que ellos te estaban dando, que eras un hijo fraudulento, que los estabas robando. Cuéntales, yo robé a mis padres así, les decía que iba a la escuela y no estudiaba. Cuéntales que les decías que ibas a comprar libros o útiles o material y no lo hiciste. Cuéntales de tus robos a tus padres. Cuéntales ahí en la tribuna. Así como te llenaste la boca de decir todo lo que te hicieron, ahora diles tú lo que hiciste.
Por eso es el paso 8 y 9, mucho más doloroso y difícil que el cuarto y quinto. Porque aquí es ante otro ser humano y que es un hermano de enfermedad. Pero ahí tienes que decirles a todos y tirar tu ego, que se desintegre, para que se te caiga esa imagen que has querido darnos del que no eres. Sí, lo sé, Kirina, lo sé, pero solamente así se cayó lo que creíamos que éramos. Solo así, lo que suponíamos que éramos, para que te des cuenta verdaderamente quién eres, y no lo que tú suponías que eras. Y por último, saludos paisana, y por último, ahora vas a hacer una simulación arriba de la tribuna como si tuvieras a esa persona pidiéndole perdón. ¿Para qué? Para que eso se libere, salga ese dolor y puedas tener las condiciones mentales, emocionales y ambientales para poder acercarte a ese ser humano. Y no le vas a decir todo lo que le hiciste. No, no hay necesidad que le digas a la esposa todas las veces que tú le fuiste infiel. No, eso no se vale hacerlo. No se vale que le digas a la persona cuánto le robaste. No, no hay necesidad. Ya lo dañaste haciéndolo. ¿Ahora lo quieres dañar recordándole? No. Eso solamente se dice a la madrina o al padrino. Pero mira, cuando te acerques a ellos a pedirles perdón, no le digas, perdóname por todas las mujeres que me comí cuando en nuestro matrimonio. No, eso no se dice. Con que le digas, perdóname por el hombre falto de compromiso que fui contigo y lo insensible que fui contigo. Con eso que le digas a la persona, porque lo que realmente hiciste ya lo contaste en el grupo, en la tribuna. No hay necesidad que digas todos los daños espirituales, con que digas, perdóname por haber sido un hombre desamoroso o haber sido un hijo desamoroso, perdóname. O perdóname por mi egoísmo. O perdóname por no entender tus problemas. No, se tiene que hacer con la persona con la que se faltó. A ver, Roberto Francisco, ¿dónde estás? A lo mejor no escuchaste, pero presten atención. Porque luego si no falta el despistado que va y lo hace con la persona. No. Dije, primero se dice con pelos y señales en el grupo para que con la persona que está frente de ti no se lo digas con pelos y señales. Con la persona a quien dañaste solamente le digas, perdóname por mi egoísmo, perdóname por no entender tus problemas, perdóname por haber sido una persona desamorosa, perdóname por no ser un hombre que no respetó el compromiso. Perdóname por no haber sido una persona sensible contigo. ¿Sí me explico? La literatura lo dice, no puedes bajar tu costal, liberarte de la carga, dándole la carga al otro. No, eso no se puede hacer. Y si usted lastimó a una persona a la que le costó trabajo soltar, por ejemplo, un amante, una mujer casada, un hombre casado, no vayas con esa persona, ya no la busques. Mejor tiéndele la mano a aquellos hombres y mujeres que están sufriendo por relaciones extramaritales. Y entonces de una manera indirecta estás ayudando
que a esas personas ya habrá quien las ayude, pero tú no. ¿Sí me explico? Y cuando pidas ese perdón, lo más seguro es que te digan, yo no tengo nada que perdonarte, yo te entiendo, pero te diré algo, cuando pidas ese perdón, se supone que usted ya practicó del primero al octavo paso. Por lo tanto, hay un camino de meses donde usted con hechos ha cambiado de actitud. Porque si usted con hechos no le da poder a su palabra, no pida perdón. No es posible que pida perdón ahorita cuando la semana pasada todavía andaba en el pedo o lo cacharon con la otra. Todavía andaba de borracho o andaba de amante o andaba de mentir. No, eso no se vale. Si quieres hacer eso, vete a un grupo de cuarto y quinto paso. Ahí sí. Ahí sí. La semana pasada andaban de ingobernables y ya la siguiente semana ya hasta padrinos son. No, eso si quieres hacerlo, hazlo en un grupo de cuarto y quinto paso. Aquí no. En los grupos tradicionales no es así. Aquí con hechos usted ha demostrado con hechos que usted tiene sincero deseo de ser diferente. Con hechos. Por eso cuando usted se acerca a pedir perdón, le creen. Maybel Verduzco, lee bien tu pregunta porque no la entendí. ¿Sí me explico? Es con hechos, no con palabras. Y si es con palabra, como es en el noveno paso, es porque usted viene sosteniendo con hechos en los últimos meses, tal vez hasta años, un cambio de actitud. Por eso le van a creer lo que dice usted. ¿Me explico? Ahora, lo más seguro es que le diga, no, no tengo nada que perdonarte. Y bueno, usted dígales, mira, a lo mejor no tienes nada que perdonarme, pero si crees que merezco que me perdones, necesito escucharlo de tu boca. Necesito escucharlo de ti. Y bueno, escúchalo. Algunas veces la gente aprovecha para descargar su odio y su resentimiento que tiene en contra de ti. Pues solamente te diré que tienes que apechugar. Lo que te dejen caer, apechugue. Apechugue. Y no puede quedarse callado. Dice, hay personas a las que alguien más... A ver, Lisa Carl, aguántate con tus imágenes. A ver, mejor lo veo para acá. Hay personas a las que alguien más las va a ayudar, usted dijo. Entonces, ¿cómo se puede sentir esa persona que me perdonó? Si no repara los daños con ese perdón. Sí vas a reparar los daños. A ver, la importancia de reparar daños no es que le digas a la persona directamente, menos si es un hombre casado o una mujer casada. A esos casos me refiero. Otra que quién sabe dónde andaba. No puedes ir a reparar daños, a ir a buscar a la examante o al examante. No. Pero hay muchos hombres y mujeres que van a llegar a tu grupo que puedes reparar directamente el daño con esos. No necesariamente con quien te comiste o con la que te comiste.
¿Ya me di a entender? Ya habrá quien los ayude a ellos. Ya habrá quien los repare a ellos. Usted repare lo suyo a través de otras personas, de manera indirecta. ¿Sí me expliqué? Maybel Verduzco. Ok. Esto lo tengo que explicar bien porque si no, podemos ser imprudentes porque es un trabajo con el exterior ya. Ahora, si ya te pidieron perdón, pues agradécelo con un abrazo, con un beso en la mejilla, agradécelo, abrázalo. Después de que hayas abrazado a esa persona, ojo, a ver, antes de que le quiero decir algo. Este trabajo lo puedes hacer aun cuando la gente ya haya muerto. Porque lo importante no es que la persona te escuche. Porque el perdón es un trabajo, y el pedir perdón, reparar daños, es un trabajo individual. No necesita estar la otra persona. La otra persona solamente va a estar cuando le pida perdón. Y en el caso de los muertos, aunque yo ya haya hablado todo lo que le hice en la tribuna, cuando pida perdón verbalmente, puedo hacerlo en su tumba. ¿Sí me explico? Pero la bajada de ego ya la hiciste. ¿Dónde? En el panteón o ante sus cenizas. Ya me di a entender. Pues digo, para aquellos que van a empezar, y si ya murió, no, aunque haya muerto, usted tiene que reparar daños. Usted tiene que reparar daños. Porque sí, no faltan los que se quieren, ay, pues es que aún haya muerto, tiene que reparar daños. Usted tiene que barrer su pedazo de banqueta. Usted tiene que limpiar su casa. Si la casa de enfrente está sucia, es problema del otro. Ahora, ya te perdonaron, ya les pediste perdón y ya te perdonaron. Ya, al fin. No. Es el comienzo de la reparación de daños. Apenas. Apenas. Si fuiste infiel o no fuiste una persona íntegra con tu pareja, a partir de ahora, ese daño que provocaste, lo vas a reparar siendo una persona íntegra y de palabra. Si a esos hijos los maltrataste y los golpeaste, ahora vas a reparar el daño con hechos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora vas a abrazarlos y vas a besarlos. Y no vuelvas a repetir ese comportamiento. Son hechos. Y si fuiste desamoroso, ahora vas a ser amoroso. Y si fuiste una persona que robó, hoy vas a ser una persona honrada. Y si tienes los recursos, porque el programa te va a dar los recursos económicos porque estás creciendo, no me escriban porque no estoy leyendo nada. Dice usted, por favor, puede comentar la diferencia entre los grupos tradicionales. Lo estoy haciendo, corazón. ¿Dónde andabas? Ajá. Entonces, como ahora el programa le da los recursos económicos, y si usted robó, use esos recursos que hoy el camino espiritual que lleva le está dando para ir a pagar aquello que usted robó. Para ir a restablecer, arreglar lo que usted descompuso. ¿Sí me explico? Lo más importante es que tú, con hechos,
vas a pagar esa deuda que tienes, con hechos. Y ustedes se preguntarán, ¿y hasta cuándo va a ser esa reparación de daños? Hasta que esa persona o tú muera. Hasta ahí sí, la reparación de daños va a terminar hasta que la muerte los separe. ¿Sí me explico? Hasta que la muerte los separe. Sí, Guadalupe, Guadalupe. Y esos, diría la novena tradición, pagarán su precio en miseria. Porque todo aquel que sabe lo que sabe y no lo aplica, pagará su precio en miseria. Lo dice la novena tradición. Hay de aquellos que se alejen de estos principios porque pagarán su precio en miseria. Más o menos por ahí dice. Por eso, más les vale no haber conocido este camino. Como yo a veces lo digo, los pendejos no sufren. Entonces, más te vale, si ya sabes de esto, que lo lleves a cabo. No se equivocaba Hermes Trismegisto, que por eso sus enseñanzas eran herméticas y decía esto no es para todos. Porque aquel que sabe lo que sabe y no lo aplica, ahora va a sufrir 3 veces más de cómo llegó. Por eso la mayoría de la gente toca fondo estando dentro de un grupo. No, no la dejen menos. Por eso nunca debemos de dejar de reparar daños. Nunca. Nunca. A toda la gente que lastimamos, a toda la gente que dañamos, a toda la gente. Tenemos que reparar esa deuda. Y esto que inclusive estoy haciendo aquí con ustedes es una forma de pagar la deuda o de reparar los daños que yo hice con seres humanos cuando viví muy, pero demasiado egoístamente, neuróticamente. Así. Y bueno, aquí termina, sí, para toda la vida. Por hoy, para hoy y toda la vida, Kirina. Así es. Por eso nunca debemos de dejar de servir y amar al prójimo, a nuestra familia. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Tenemos mucho trabajo que hacer. Saludos, mi querida amiga Kirina, contemporánea mía de cuando yo estaba en una agrupación. Mi querida amiga Kirina, te quiero mucho. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues vámonos siguiendo. Este fin de semana se suponía que tenía que ir a Chiapas, Tuxtla, no voy a ir. Voy a aprovechar para hacer unas cosas que tengo por aquí pendientes. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones a todos. Ya después ven el programa completo. Los que apenas entraron y empezaron a hacerme preguntas, si van a entrar si entraron a una transmisión y entraron a la mitad, mejor no hagan preguntas. Porque a lo mejor no saben en qué tema estamos, ni dónde estamos, ni hasta dónde hemos ido. Y si lo que ustedes preguntan ya lo tocamos, mejor vean las retransmisiones. Cuídense mucho. Bendiciones. Les mando un fuerte abrazo a todos los que se conectan.
Cuídense. Hasta pronto. Bye bye. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto. Bye.